Bueno, jóvenes, vamos a completar la instrucción de la tabla periódica y la relación que hay entre la configuración electrónica y la tabla periódica. Para eso vamos a empezar dando un pequeño repaso de lo que son los números cuánticos. Los números cuánticos surgen para dar una explicación a cómo están localizados los electrones dentro de los átomos. Los dos principales son el número cuántico principal, que se relaciona con los niveles energéticos y que adquiere valores desde 1 hasta 7, y el número cuántico secundario, azimutal o de forma, que origina los subniveles energéticos. Los subniveles energéticos son S, P, D y F. Y bueno, recuerden que S, cuando hacemos configuración electrónica, tiene un orbital, una capacidad para 2 electrones, que P tiene 3 orbitales, una capacidad máxima para 6 electrones, que D tiene 5 orbitales y una capacidad máxima para 10 electrones, que F a su vez tiene 7 orbitales y una capacidad máxima para 14 electrones. Muy bien, entre esta parte de la configuración electrónica, lo que sigue también es el número cuántico magnético, que nos acomoda los electrones en orbitales atómicos y que ya es ahí donde es posible encontrar a los electrones. Muy bien. Pero esto tiene una relación muy directa con la tabla periódica. Si ustedes se fijan, le puse unas pequeñas separaciones y nada más es para especificarles cómo se relacionan con los grupos, los 4 grupos en los que está dividido la tabla periódica. Estos 4 grupos son el grupo S, o los elementos que acaban en S, los elementos que acaban en D, los elementos que acaban en P y acaban los que acaban en F, o lantánidos y actínidos, que fueron los de la última incursión en la tabla periódica. Muy bien, ahora a S le caben 2 electrones. Quiere decir que los elementos que están acá, todos los que están en el grupo de los alcalinos, acaban con un electrón en subnivel S. Los alcalinotérreos que están acá acaban con 2 electrones en subnivel S. Los de D, los que se encuentran en el grupo 3, acaban con un electrón en D. Los que se encuentran en el grupo 4 con 2 electrones en el grupo D. Y bueno, así sucesivamente hasta que completamos, recuerden que a D le caben 10 electrones, hasta que completamos los 10 electrones que le caben a D. Esto es en cuanto al electrón diferencial y para saber exactamente cómo localizar a un elemento o cómo colocarlo en la tabla periódica. Siguiendo con esto que les estoy explicando acá, pues acá estarían los de P. Los que acaban con un electrón en P, con los que acaban con 2 electrones en P, los que acaban con 3 electrones en P, con 4 electrones en P, con 5 electrones en P, con 6 electrones en P. Acá están los de F. Los de F salen de acá, que son la serie de los lantánidos y la de los actínidos, lantano y actinio. Nada más que esto debería acabar en D1, y resulta que no, que lantanio y actinio acaban en F1 o empiezan en F1. Aquí lutencio y laurencio son los que realmente deberían de ir allá. Bueno, estos dos, ya se me hizo medio feito esto. Estos dos acaban en D1, solo si tienen 15 columnas acá. Por ejemplo, estos acaban con un electrón en F, con 2 electrones en F, con 3 electrones en F, con 4 electrones en F, con 5 electrones en F. Que es importante que sepan que si empieza la serie con lantánido y actínido, los que están acá van a ser de acá y acaban en D1. Acuérdense que a F le caben 14 electrones, entonces sería con 6 electrones en F, con 7 electrones en F, con 8 electrones en F, con 9 electrones en F, con 10 electrones en F, con 11 electrones en F, con 12 electrones en F, con 3 electrones, con F14, y acuérdense que estos van a venir de estos lugares y por eso acaban en D1. Ahora, la tabla periódica, la moderna, la de Mosley, como lo hemos visto, pues está dividida entonces en estos 4 bloques, en el bloque S, el bloque D, el bloque P y el bloque F, independientemente de que ya sabemos que son metales alcalinos, alcalinotérreos, que son metales de transición interna, y aquí ya hay diferentes grupos o elementos del grupo P. Entonces, vamos a tener esto, de acuerdo a la configuración electrónica, como la configuración electrónica sale de los números cuánticos, pues hay una relación bien directa. ¿De qué manera? La tabla periódica está dividida en grupos y periodos. Los grupos son las columnas verticales, los periodos son las hileras horizontales, y resulta que los periodos
al igual que los niveles energéticos del número cuántico principal son 7. Entonces hagan de cuenta, aquí tenemos una n igual a 1, una n igual a 2, una n igual a 3, una n igual a 4, una n igual a 5, una n igual a 6 y una n igual a 7. Entonces vean cómo tiene una relación tan estrecha la tabla periódica con lo que es la configuración electrónica. Ahora vamos a hacer una configuración electrónica de dos átomos para que ustedes se ubiquen en más o menos de qué se trata. Vamos a hacer un pequeño, por ejemplo, el hierro 26. Quería corroborárselos, permítanme. Ok. Vamos a hacer el hierro 26 y el plomo 82. Y los vamos a colocar de acuerdo a su configuración electrónica. Recordándoles que una configuración electrónica se basa en el esquema de las diagonales, el cual va a estar constituido por los 7 niveles energéticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, recordando que en el primero aparece S, en el segundo aparece S y aparece de nuevo P, en el tercero aparece S, P y aparece un nuevo que es D, en el cuarto aparece S, P, D y aparece un nuevo que es F. Y contrario a lo que podríamos esperar o a lo que creeríamos, ya no siguen apareciendo. Hasta aquí, para el número de átomos conocidos hasta la actualidad, es suficiente con 4 subniveles. Y ya después se mantienen constantes y empiezan a decrecer. Aquí son constantes, ya a partir de 6 empiezan a decrecer. Ahora, el acomodo de los electrones, yo aquí dije que tengo en el hierro 26, en el plomo 82. El acomodo de los electrones obedece lo que se conoce como esquema de las diagonales o principio de edificación progresiva o regla de Aufbau, que consiste en que vamos a ir acomodando los electrones en los niveles y subniveles energéticos que tengan un menor contenido de energía y posteriormente vamos a ir llenando los que tengan un mayor contenido de energía. Y ese orden se sigue, voy a empezar con el hierro. Recuerden que a S le cabían 2 electrones, que a P le cabían 6, a D 10 y a F 14. Aplico la primer diagonal y cae en 1S. A S le caben 2 electrones, entonces la configuración electrónica del hierro nos quedaría como 1S, 2. Recuerden que en la configuración electrónica el número nos indica el nivel energético, en la letra el subnivel y el superíndice el número de electrones. Entonces llevo 2 electrones de 26, me quedan 24 por acomodar. Aplico la siguiente diagonal y la siguiente diagonal cae en 2S. Y otra vez, es el subnivel S. A S le caben 2 electrones. Llevo 2 del primer nivel energético y 2 en el segundo, llevo 4. Si tengo 26, todavía me faltan 22 por acomodar. Continuamos. Tomo la siguiente diagonal y caería en 2P y lo siguiente sería 3S. A 2P le caben 6. A 3S le caben 2. Acuérdense, todos los S tienen 2, los P tienen 6. Ahora bien, vamos con el que sigue. El que sigue sería 3P, 4S. A 3P le caben 6. A 4S le caben 2. Aquí es donde realmente se ve la aplicación de lo que es las diagonales, porque contrario a lo que esperaríamos, que primero se llene 3D, se llena 4S, porque 4S tiene un menor contenido de energía. Ahora bien, vamos a contar los electrones que llevamos hasta ahí para ver si podemos seguir o ya paramos. Llevamos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. Llevo 20 de 26, me faltan únicamente 20. ¿Qué subnivel sigue? Lo que sigue es 3D. A D le caben 10, pero si yo no tengo 10 para acomodar, pues no voy a ponerle 10, voy a poner únicamente lo que tengo. Entonces, como nada más tengo 6, me quedaría 3D con 6 electrones. Bien, esa sería la configuración electrónica. Ahora, ¿qué relación tiene la configuración electrónica con la tabla periódica? Aquí tengo mi esquema de tabla periódica. Voy a ver cuál fue el nivel más alto que ocupé y ese me da el periodo, es decir,
la hilera horizontal donde se va a encontrar el elemento. Por ejemplo, yo ocupé un nivel energético 2, 2, 3, 3, 4, 3. El número más alto es 4. Quiere decir entonces que se va a encontrar en el cuarto periodo. Esto me da el periodo. Hagan de cuenta. Bueno, le voy a escribir y ahorita le borro. Esto nos proporciona, y con otro color. Esto nos proporciona el periodo donde es posible encontrar el elemento. Esto nos dice en qué grupo, bueno, este es el bloque, la letra nos da el bloque y el número nos da el grupo exactamente. Hagan de cuenta, como estoy en el cuarto periodo, hagan de cuenta que yo me voy a ir de esta manera. Vamos a hacer con azul fuerte. Estoy en el 1, 2, 3, 4. Va a estar a lo largo del cuarto periodo, pero el cuarto periodo abarca el bloque S, el bloque D y el bloque P. ¿En qué su nivel acaba? En D. Ah, entonces se reduce ya nada más a este cuadro. ¿Con cuántos electrones en D? Con 6. Entonces estoy en el cuarto periodo y en D6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estaría el hierro. Entonces, es la forma en cómo relacionamos nosotros lo que es la configuración electrónica y la tabla periódica. Vamos a hacer un ejercicio más. Les voy a borrar esta parte, nada más para que nos quede la configuración electrónica y ahorita igual les señalo con el indicativo de grupo y periodo. El plomo 82, ¿cómo nos quedaría el plomo 82? El plomo 82... Bueno, ya vimos que empezamos en 1s con 2 electrones, después en 2s con 2 electrones, luego 2p con 6 electrones, luego 3s con 2 electrones, luego 3p con 6 electrones, luego 4s con 2 electrones, hasta acá llevamos 2, 4, 10, 12, 18, 20. 20 de 82, todavía nos falta mucho. De 4S sigue 3D, 10, van 30, nos faltan 52. Continuamos la diagonal. La diagonal empieza en 3D, sigue 4P y 5S. Entonces, teníamos 52 por acomodar. Con 4P6 nos quedan 46. Luego, con 5S2, 44. La siguiente diagonal empieza en 4D, 5P. Vamos a ver qué tanto avanzamos. 4D. Llevamos 38, 4D, 10, van 48. Todavía me falta para completar los 82. 5P, 6, van 54. 6S, 2, van 56. Sigue 4F, pero a F le caben 14. ¿Cuántos me quedan todavía de 82? Pues sí, todavía me quedan un buen, pues podemos avanzar. Seguiría 4F14 y hasta aquí irían 70 electrones. Hagan de cuenta 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56 y 14, 70. Todavía me quedan 12 electrones. Puedo avanzar. Entonces todavía lleno a D. Serían 5D, 10. Pero todavía me quedan 2 electrones más, o sea, llego hasta 6P con 2 electrones. Ahora bien, recuerden que para colocarlo, busco cuál es el número más alto. El número más alto es 1, digo, no de los subíndices, de los coeficientes que acompañan. Sería 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6. El número más alto es 6. Entonces, aquí casualmente, digo, no es regla que tenga que ser lo último. Acuérdense que aquí estuvo acá antes. Puede estar antes o puede estar al último. Entonces, esto nos indica el periodo donde vamos a colocar al elemento. Esto, el bloque, acuérdense que son 4 bloques. Y esto, el lugar exacto o grupo en donde va a ir el elemento. Entonces, este se encuentra en el sexto grupo, en el sexto periodo. Hagan de cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto periodo, el sexto es el más largo.
Hagan de cuenta, abarca todo esto y además también abarca esta parte, porque ¿qué creen? Esto sale de acá, lantánidos y actínidos salen de acá, entonces ocupan periodos 6 y 7 también, porque salieron de ahí la serie. Entonces, para ubicarme en el bloque me dicen que es P, va a estar en esta parte nada más. ¿Con cuántos electrones en P? Con 2. Entonces el posicionamiento va a ser acá exactamente. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar al plomo. Bien, como pueden ver, no es tan complicado, pero hay que saber hacer primero la configuración electrónica y después pues saber relacionar cómo la tabla periódica está construida por bloques y cómo cada bloque obedece también a los subniveles energéticos y va a tener una capacidad para albergar electrones, y esto nos da finalmente lo que es la relación entre configuración electrónica, porque fue primero la configuración electrónica, y tabla periódica.